y el 18% de nuestros pacientes van a presentar lo que son arritmias auriculares. Tienen un alto riesgo de lo que es algún evento trombótico por la fase que les comenté, la última fase, que es la hipercoagulabilidad, o que tienen ya riesgo de eventos trombóticos, principalmente los infartos agudos al miocardio, así como la insuficiencia cardíaca, que se puede presentar en el 2% de nuestros pacientes. Todos los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca se vio asociado con le llaman mal término la enfermedad secundario, pues a la hipercoagulabilidad que tienen. Está asociado todos los pacientes con insuficiencia cardíaca con un riesgo de mortalidad. Estos pacientes también pueden llegar a presentar lo que es miocarditis o choque cardíaco. Pues obviamente laboratorialmente pues se va a encontrar lo que es la elevación de las enzimas cardíacas. Ya hablando de igual de las últimas etapas que nos ocasionan este estado hipertrombótico, pues nos va a ocasionar lo que es el estado de hipercoagulabilidad. Estos pacientes tienen un alto riesgo tanto de trombosis arterial, de trombosis venosa, sobre todo de tromboembolia pulmonar, todo lo que nos conlleva a lo que son los estados de hipercoagulabilidad. No sé si estuvieron en el era COVID, la mayoría de los pacientes tenían procesos tanto de trombosis de lo que es de las extremidades o tenían riesgo de tromboembolia pulmonar, sobre todo infarto también agudo al miocardio, que era una de las complicaciones asociadas principalmente. Nuestros pacientes están con ese estado de hipercoagulabilidad, tienen CDRA, tienen reposo, entonces tienen un alto riesgo de trombosis. Y las complicaciones ya sobreagregadas, que es un choque séptico que puede estar asociado, ahorita les voy a hablar de ello, y pues presentan falla orgánica múltiple. La mayoría de los pacientes, pues un 35% de ellos van a recibir lo que es un vasopresor. Y como les comenté, aquí les puse un estudio de 6.439 pacientes, en los cuales pues eran positivos a COVID. La mayoría de ellos estaban hospitalizados con COVID severo. No todos de ellos tenían asociación con choque séptico, falla orgánica múltiple, pero se encontró que los pacientes con factor de riesgo principal era lo que es la insuficiencia cardíaca, que era asociado con resultados adversos, en lo cual pues estos pacientes ya se evidenció que tenían más de 8 días de estancia hospitalaria. Estos pacientes tenían más riesgo de requerir pues lo que es la ventilación mecánica y sobre todo el mayor riesgo de presentar patologías cardíacas sobreagregadas, como lo que es miocarditis, y mayor riesgo de mortalidad. Y pues como les comenté, las manifestaciones neurológicas, que no encontré mucha evidencia sobre la identificación de estas alteraciones, pero las principales que se pudieron identificar era que los pacientes presentaban delirio o encefalopatías. Los pacientes que se daban de alta y posteriormente referían que tenían pérdida de memoria. Así como agitación y confusión y signos del tracto corticoespinal con datos de hiperreflexia, que es lo que más se evidenció. Estos pacientes también presentan riesgo de encefalitis viral y pues eventos vasculares como accidentes cerebrovascular isquémico agudo y síndrome de Guillain-Barré, neuropatía focal, que son de los más evidenciados. En lo que es a nivel pulmonar, pues tenemos algunas infecciones sobreagregadas, infecciones secundarias. El 46% de aquellos pues son infecciones adquiridas en el área hospitalaria y pues un tercio de estos pacientes evidenció que son bacterias multiresistentes. Y pues en la neumonía pues asociada se encontró más común lo que son las bacterias gram negativas, lo que es Staphylococcus aureus multiresistente. Y pues ¿cómo lo vamos a diagnosticar? Sabemos que tenemos múltiples formas de identificar tanto las pruebas de antígenos como laboratorialmente. Pues ya se les había mencionado, la elevación del dímero D,
del PCR arriba de 75 miligramos sobre el litro. La elevación de troponinas, ya hablando si hay alguna agregación cardíaca, y si hay alguna agregación de coagulopatía, pues con la ferritina elevada. Y lo inicial o en la etapa inicial, pues es el recuento disminuido de lo que son los linfocitos. Ya hablando de una infección sobreagregada, pues los leucocitos elevados, o presencia de leucopenia, sobre todo en los pacientes ancianos o los pacientes mayores. Y bueno, pues hablando ya de la detección a nivel de los antígenos, tenemos tres formas. Principalmente son dos, que es la detección de la proteína viral por prueba de antígeno y la detección directa de la ARN o la NAT, que es una prueba de amplificación de ácido nucleótico, que es la más común, es la más utilizada. Esta prueba es una reacción de la polimerasa con transcripción inversa. Esta es la más común, la más utilizada, y estas pruebas y sobre todo lo que es la serología de detección de anticuerpos, que es la tercera, tiene algunas sensibilidades. Hay pruebas que se pueden realizar por sangre y pruebas que se pueden realizar a nivel de hisopo nasal o toma de muestra de saliva. Se encontró que las pruebas de lo que es hisopo nasal pues son más sensibles, tiene una sensibilidad del 85%, a diferencia de lo que es el hisopo de garganta. Y combinado pues tuvo un aumento del 97% de sensibilidad. ¿Cómo se confirma? Pues obviamente una prueba ya de lo que es la prueba NAT es confirmatoria si sale positiva y exclusivamente negativa si sale negativa. No tienen tanto riesgo de pruebas falsas negativas. En caso de que salga negativa, pues se tiene que repetir a las 48 horas. Y a nivel de hospitalario, que es el que nos compite a nosotros, pues se recomienda por parte de la ITSA realizar lo que es la prueba con la recolección del esputo o del lavado bronquial. No se recomienda con la toma de hisopos a nivel nasal o por garganta por la sensibilidad que esta tiene, y la cual recomienda pues, que se recolecte el esputo y se haga la prueba. En caso de ser negativa, pues nada más menciona repetir hasta las 48 horas, ya que no tiene evidencia que a las 24 horas pues tenga un cambio el resultado de la prueba. Y pues la detección de proteína viral, que esa pues no la utilizamos nosotros en el área hospitalaria, pero pues esa es sensible solamente si se realiza en los primeros 5 a 7 días, que es la que realmente utilizan por la toma del hisopo tanto nasal como de garganta, pero no tiene una buena sensibilidad. Tiene mucho alto riesgo de falsos negativos. Y pues a nivel de imagen, principalmente lo que es la radiografía de tórax, igual como lo comentamos en la exposición de neumonía asociada a la ventilación, pues tiene una sensibilidad disminuida porque hay neumonías que no se evidencian, o dependiendo la temporalidad en la que tú tomaste el estudio con pues el avanzado cuadro clínico que tenga nuestro paciente. Y pues los datos principales pues son las consolidaciones y las opacidades en vidrio despulido, que son las que vamos a encontrar sobre todo en lo que son las zonas periféricas y en la zona del pulmón inferior. Y pues en la tomografía sabemos que es el BOT estándar, tiene una sensibilidad del 98%, se evidencian tanto las complicaciones como lo que es el patrón como principal, lo que es el vidrio despulido periférico y las consolidaciones subpleurales. A un ladito les puse una tabla que son los hallazgos principales conforme a su incidencia. En lo que es el patrón tomográfico, pues son las opacidades de vidrio despulido y el patrón mixto, que es el integrado y la consolidación como tal. ¿Y en qué localización es más común? Pues a nivel bilateral, con afectación principalmente en el lóbulo inferior y en el lóbulo superior, y su distribución, pues la más común es la distribución subpleural, acompañado de linfadenopatía y de atelectasia, que son las asociaciones más comunes. Y pues sabemos que a nivel de estudios ya ha ganado mucho auge lo que es el ultrasonido
lo que es a pie de cama con una sensibilidad del 100%, obviamente es monitor dependiente, pero se vio los hallazgos principales que son las líneas B separadas confluentes que se llama pulmón blanco, que nos puede dar orientar para el diagnóstico, sobre todo lo que es la banda brillante, el signo de haz de luz y pues la presencia de las consolidaciones a nivel de subpleurales o consolidaciones grandes que ya se asociaba más con una complicación o una sobreagregación, y el broncograma aéreo, que es el que más conocemos, sobre todo la hepatización a nivel de tórax. Bueno, en cuanto al tratamiento, pues también igual, aquí les puse lo que es un cuadro que lo clasifica dependiendo de la severidad y el requerimiento que tiene el paciente por oxígeno suplementario. Lo que es el paciente hospitalizado lo divide si requiere tanto oxígeno con puntas nasales, mascarilla con reservorio, o el paciente que requiere puntas de alto flujo o que requiere ya la intubación como tal o la ventilación mecánica. Y el paciente asociado ya a falla orgánica múltiple, que lo asocia con ECMO, o ya el paciente que tiene una ventilación mecánica como tal. Blanco. Ok, aquí les pongo la guía en la parte inferior, es una guía del 2019, en la cual nos evidencia el tratamiento. Principalmente el paciente hospitalizado lo inicia lo que es como un diagrama para el tratamiento. Aquí menciona el paciente que solamente requiere oxígeno suplementario por mascarilla o puntas nasales, en el cual menciona iniciar principalmente lo que es el corticoide. Aquí habla solamente de la dexametasona, pero habla de todos los tipos de corticoides, hidrocortisona, metilprednisolona, en la cual tiene un nivel de evidencia 2A para el inicio de la dexametasona. Solamente refiere o hace mucho énfasis que se administre en el paciente que requiera una terapia de oxígeno, no en pacientes que no tienen un tratamiento de oxígeno. Obviamente en el área en el que nosotros estamos, pues no nos va a tocar ese tipo de manejos. Y maneja lo que es el remdesivir, que es un análogo nucleótido. Lo utiliza en las etapas iniciales, lo menciona en lo que es el síndrome respiratorio agudo, pero no severo. Se puede utilizar o está recomendado en pacientes con alto riesgo de presentar una enfermedad grave, ya que se evidenció que tiene una disminución de progresión de la enfermedad. Esto se asoció con una mayor mejoría clínica, tiene un nivel de evidencia 2B, y les puse en la parte de la izquierda mía dos ensayos, el ensayo de Solidarity y el ensayo ACT, en la cual el ensayo Solidarity ellos no vieron una evidencia, o sea, no se asoció con un beneficio de la supervivencia en este tipo de tratamiento. Y en el ensayo ACT, que les puse también ahí, ellos tampoco evidenciaron lo que es un beneficio significativo en los pacientes hospitalizados, sobre todo en enfermedad leve o moderada, pero ellos lo utilizan para disminuir lo que es la severidad de la enfermedad. Como les comenté, pues es un inhibidor de la replicación a nivel del virus, actúa a nivel de lo que es el ARN, y se utiliza, o su indicación principal, como les comenté, es en el paciente con síntomas leves, para evitar que progrese. No se utiliza en los pacientes con ventilación mecánica o los pacientes con ya una enfermedad crítica. ¿Cuál es su beneficio? Pues es la reducción de la mortalidad del 28% a los 28 días. Y sus efectos adversos son principalmente los trastornos hepatobiliares, que fueron los que más se encontraron, y a nivel gastrointestinal. Su dosis pues es de 200 miligramos al día por 5 días hasta 7 días principalmente, dependiendo del cuadro del paciente. Ya hablando del paciente que requiere lo que es una terapia de oxígeno suplementario convencional, aquí menciona agregar lo que es corticoides, la dexametasona, y iniciar lo que es el remdesivir, pero en conjunto.
Menciona que lo que es el ensayo que les puse del lado izquierdo, en el lado de la dexametasona, en el ensayo aquí le puse recuperación, pero es el ensayo de recovery, en el cual menciona que el uso de la dexametasona nos ayuda a la reducción de lo que es la mortalidad en el paciente que utiliza oxígeno suplementario. Y lo que es el uso en conjunto de cualquier corticoide con remdesivir, pues es principalmente en el paciente que tiene alto riesgo de progresar ya a una enfermedad severa, porque nos ayuda a disminuir lo que es el tiempo de recuperación. Y ya en caso de que el paciente tenga una progresión a lo que es necesidad de oxígeno, pero ya tiene alguna data de alguna falla o tenga datos de inflamación sistémica, se recomienda agregar un segundo fármaco inmunomodulador a partir de agregándosela a lo que es la dexametasona. Y ya en los pacientes que nos tocan a nosotros, que es ya un paciente que requiere oxígeno suplementario, ya sea con cánula nasal de alto flujo o ventilación mecánica no invasiva, se menciona igual iniciar terapia con corticoide y lo que es un inmunomodulador, principalmente los inhibidores JAK, como es el baricitinib por vía oral, o lo que es el tocilizumab intravenoso, que son los que menciona la guía. Estos son inhibidores de las interleucinas 6. El estudio Recovery, aquí les puse también el estudio COP-Barrier, que son estudios que compararon este tipo de manejos, evidenció o vio una mejoría o un beneficio en la supervivencia en lo que es el baricitinib en conjunto con el tratamiento con corticoide, con la dexametasona. Tiene un nivel de evidencia 1A, y en lo que es en caso de que no se cuenten con estos dos tratamientos, se puede utilizar lo que es el tofacitinib vía oral o el sarilumab intravenoso. Esto se evidenció en el estudio Stop COVID con un nivel de evidencia 2A, en el cual sí redujo lo que es la mortalidad y el soporte multiorgánico. Estos, como les comenté, pues son inhibidores selectivos de lo que es la cinasa 1 y 2, y pues básicamente pues mencionan que su beneficio es la reducción de la mortalidad de estos pacientes en un 32%, pero sí se evidencian amplios efectos adversos, sobre todo el riesgo de las infecciones asociadas, como son el herpes zóster y la trombocitosis. Y el tocilizumab, que es un anticuerpo monoclonal, que pues también se evidenció que tiene una reducción de la mortalidad en un 11%, tiene también efectos adversos a nivel hepático y hematológico, sobre todo gastrointestinales, y pues indicación ya es en pacientes graves que tienen enfermedad severa o que tienen pues datos como una PCR elevada. Y la dosis pues son 8 miligramos por kilogramo de peso hasta llegar a los 800 dosis únicas en combinación con esteroides, no se utiliza solo. Y ya en el caso de la ventilación mecánica, pues se evidencia básicamente pues son las mismas terapias, solamente agregado lo que es la terapia anticoagulante, en el cual mencionaba que es dosis profiláctica. Hicieron un estudio de comparación en cuanto a si utilizar dosis terapéutica o dosis profiláctica, bueno, en el cual se evidenció que sí disminuyen el riesgo de trombosis tanto arterial como venosa, pero no había una reducción de la mortalidad. Y aquí les puse en el lado izquierdo igual el nivel de evidencia y los artículos que lo justifican. Y este es un diagrama, está en la misma guía, en la cual menciona la terapia, dependiendo más general el grado de severidad o los datos clínicos que presente nuestro paciente. Sobre todo en el nivel 1 de tratamiento menciona lo que son los corticoides, ya acompañado de lo que son los inmunomoduladores y los tratamientos como remdesivir, el tocilizumab, el baricitinib, que son los principales que se utilizan, y las dosis de cada una de ellas. Y este es lo mismo. Bueno,
ya tenemos a nuestro paciente en lo que es intubación. Realmente les leí en una... ¿Te faltaba mencionar el Paxlovid y el Normoxidil? No lo mencioné a la guía, pero sí. Es que yo tengo en la biología, porque de hecho el Paxlovid es la primera opción actualmente para el COVID. Sí, bueno, en lo que es la ventilación mecánica, refería que no íbamos a manejar un paciente en parámetros ventilatorios igual que un paciente con CDRA. El paciente con COVID, el 15% de estos pacientes requieren, pues sabemos, un soporte ventilatorio, en la cual recomendaba principalmente lo que era la intubación temprana, sobre todo en pacientes que tienen una hipoxia severa, con una PAFI menor de 200, asociado pues con datos de criterio de CDRA y pues obviamente con el sentido mencionaba la guía pues de proteger a lo que era el personal de cuidados. Es una enfermedad, sabemos que tiene la característica de ocasionar lo que es una hipoxia severa. Esto está asociado con una distensibilidad normal en lo que es el sistema respiratorio. Y lo que es COVID tiene diferentes etapas de progresión de la falla pulmonar. Esto nos puede hacer que se presenten de manera diferente. Entre sí puede ser el paciente que presente respiración normal, que puede ser hipoxémico o puede tener datos clínicos como la disnea notable. Puede ser que el paciente esté hipóxico y no tenga representación clínica tan notoria, así como el paciente que tiene datos de hipocapnia profunda o que sea realmente un hipercápnico, que hay pacientes que responden a la pronación y hay pacientes que no responden a la pronación. Por lo cual representa 3 factores de riesgo principalmente para tener un cambio pulmonar, como es la gravedad de la infección, la respuesta que tenga nuestro paciente al huésped o la reserva fisiológica de sus comorbilidades. No va a ser lo mismo un paciente sano con neumonía o un paciente con neumonía por los patrones pulmonares que él puede tener. La respuesta ventilatoria del paciente a la hipoxemia y el tiempo transcurrido de la enfermedad. Esta interacción de estos 3 factores nos pueden hacer que se modifique o que haya varios fenotipos pulmonares primarios, como lo son el tipo L y el tipo H. Hay 2 tipos de presentación. El tipo L es un paciente que tiene baja elastancia o alta distensibilidad a nivel pulmonar, el que tenga una baja relación ventilación-perfusión y bajo peso pulmonar. Esto se refiere a densidades en vidrio delustrado y ubicadas principalmente en las zonas subpleurales. Y paciente que tenga una baja reclutabilidad porque la cantidad de tejido pues no aerado es muy baja. Y el paciente de tipo H o fenotipo H es el paciente que ya tiene caracterizado por alta elastancia, que tiene altos shunts de derecha a izquierda, que tiene infiltrados, está hipoxémico y que tiene un alto peso pulmonar, que ese es el paciente que tiene un aumento en lo que es el peso pulmonar o la magnitud del CDRA severo, que es mayor extensión. Y esos pacientes van a tener lo que es una alta capacidad de reclutamiento pulmonar. Estos pacientes, la mayoría de lo que es el tejido pulmonar no airado se asocia con una mayor capacidad de reclutamiento. Esos son los 2 tipos a nivel imagen, lo que es el panel A, que es un patrón L, y el patrón H, que es en la parte de abajo, que ya tiene una mayor expansión. Y asociado a esto, pues vamos a tener lo que es el manejo ventilatorio. No se va a ventilar igual al paciente con un patrón L o un patrón H. En el cual, pues aquí lo clasifica en esta gráfica, lo que es el tipo de manejo a nivel ventilatorio. Pues sabemos que el paciente si tiene un patrón respiratorio bajo, pues es el paciente que podemos poner con cánulas de alto flujo, o el paciente que ya pues tiene
trabajo respiratorio aumentado que vamos a proceder a intubar. Aquí nos ponen los valores iniciales o las metas a los que la debemos de llevar. Paciente con un volumen de entidad de 8 mililitros por kilogramo, mantener un PIB de 8 y una driving pressure menor de 15. El paciente que está asociado con el uso de que tiene vasopresor y llevar un nivel de fluidos mínimo para tener un patrón restrictivo de líquidos. Estas son las metas de saturación. Si nuestro paciente maneja lo que es una PAFI de menos de 150 o de 200, tenemos que incrementar lo que es el PIB, llevarlo a escalamientos de pasos de 2, incremento en lo que es el PIB, y mantener lo que es una driving pressure menor de 15, considerando las metas que le puse en el número 4, en la parte de la izquierda de la imagen. Y dependiendo de lo que es la compliance de nuestro paciente o el patrón que presente, si es menor de 40, pues tenemos o estamos hablando de nivel tomográfico, también tiene que haber evidencia de lo que es el daño pulmonar, un tipo o un fenotipo H, en lo cual nos va a considerar un valor de volumen entidad de 6 mililitros por kilogramo y considerar lo que es el incremento del PIB escalonado de 2 en 2 en su incremento medio. Sobre todo lo que es la consideración de las maniobras de reclutamiento, y en el caso de que el paciente presente lo que es el fenotipo L, se evidencia una mejoría en lo cual es la posición prono, y lo que es el valor del volumen entidad de 8 mililitros sobre el kilogramo. Y mencionaba pues el paciente que no mejora o que presenta igual las disminuciones en lo que es la PAFI menor de 150, pues que se evidencia lo que es considerar la pronación principalmente. Y pues hablando de lo que es la pronación, sabemos que disminuye lo que es la mortalidad en un 16%, evidenciada a 28 días. Y sabemos que nos ayuda a lo que es la reducción de la hipoxemia y la reducción de la morbilidad, sobre todo nos ayuda a disminuir lo que son las resistencias vasculares pulmonares. ¿Por qué? Porque la posición prona nos ayuda a reducir lo que es el gradiente de presión pleural, y pues eso nos ayuda a que cambien lo que son las regiones dependientes o dependiendo de lo que es la distribución a nivel pulmonar. El tiempo vamos a tener a nuestro paciente. Se evidenció que desde 16 a 18 horas y hasta que nuestro paciente pueda presentar complicaciones como son la lesión a nivel por presión, algunas extubaciones fortuitas accidentales que se puedan presentar en nuestros pacientes, lesiones corneales y lesiones del área facial o del plexo braquial, siendo la extubación accidental la complicación más común presentada en los pacientes. Y por los criterios de suspensión, pues el paciente que tiene una mejoría en lo que es la PAFI, una PIB menos de 10, o que el paciente ya presente una mejoría de lo que es el FiO2, que esté constante en 4 horas. Y pues, sería... Preguntas para que hayan visto. No, yo nada más agregar ahí la situación de imagen. Hubo mucha controversia durante el transcurso de la pandemia porque había muchos pacientes que no cumplían con la definición operacional como tal de COVID, y rápido les hacían una tomografía y los catalogaban por una escala que se llama PORRATS, que se clasificó específicamente para COVID, y ellos mismos en la escala PORRATS se fue modificando durante el transcurso del tiempo y te ponían probabilidades y te ponían gravedad de la enfermedad. Entonces había muchos pacientes que solamente tenían una fiebre, una cefalea, no cumplían con la definición operacional, pero ya tenían un PORRATS 3. Entonces esos pacientes, a pesar de que no cumplían,
ya por el estudio imagen lo catalogaban como un paciente con COVID. Y de ahí también se catalogaron pues, múltiples situaciones para clasificarlo en severidad, a pesar de que muchos pacientes tienen CORAX 3, 4 y no requieren ni oxígeno suplementario. Y esto se vio en las autopsias de que pacientes que tenían una enfermedad por COVID leve, les hacen autopsias y ya tenían problemas pulmonares antes de que tuvieran una hipoxemia. Entonces se estratificó en base a esa escala y se le daba gravedad y pues, se podría dar diagnóstico de acuerdo a las diferentes propuestas en los algoritmos. Eso yo creo que es importante recalcar. Por eso mencionaba que no se podían ventilar de la misma forma porque tenían patrones diferentes en el pulmonar. Es que ahí el contexto epidemiológico era que teníamos escasez de pruebas, pues ahorita abundan, hay, venden en todos lados, pero antes no había pruebas, pues. Y teníamos el contexto epidemiológico y tenías tú que buscar herramientas para diagnosticar a los pacientes. Pues a veces tú pedías pruebas y no. Y además también tenía una progresión muy rápida, ¿no? También tuvo una progresión muy rápida. Yo les cuento mi experiencia que, por ejemplo, hoy en la mañana me hicieron una placa de exámenes y todo estaba bien y al siguiente día ya tenía un infiltrado importante en tórax, la PCR se positivo. Sí, era una progresión muy rápida, de un día para otro cambió. Entonces muchos pacientes cuando llegaron en esas etapas, pues no cumplían tal vez los criterios. También cuando yo vine la primera vez, me dijeron que mi candidato era la prueba. No reunía los criterios operacionales que tenía. No había viajado a Europa. Y aumentaba mucho la sensibilidad con cualquier prueba, ¿no? Que fuera de baja especificidad y aparte el estudio de imágenes y la guía recomendada porque medía la progresión en días precisamente también como criterio de gravedad, pero realmente en el entorno, o sea, si hacer una tomografía era difícil, repetirla a los 2 o 3 días, pues era, al menos en el medio hospitalario público, pues era muy difícil, ¿no? Entonces, pues sí, se les tenía que dar el manejo para ambulatorio en los hospitales. Aquí nosotros fuimos una terapia intensiva de COVID, luego no fuimos COVID y otra vez fuimos COVID. Y cuando en ese intermedio donde aceptamos pacientes pues, polivalentes como estamos ahorita, teníamos pacientes programados de neurocirugía o pacientes politraumatizados, pues, y en el contexto epidemiológico de la pandemia, luego llegaban y el que acaban de operar de neurocirugía, ese que tenía un tumor o lo operaron con una cosa programada, no lo podías tú ya extubar. O sea, llegaba, ya tenía insuficiencia respiratoria y por más que le hacían no lo podía procesar y pues tenía COVID el paciente. Hoy me tocó atender un paciente politraumatizado que lo atropelló un camión de la coca y nosotros lo valoramos, lo extubamos, lo progresamos y a los 3-4 días empezó con insuficiencia respiratoria. El paciente ya tenía una tomografía inicial dentro de su abordaje del politrauma y tenía un tórax limpio, pues no se veía ni un infiltrado. Hubo necesidad de darle alto flujo o de intubarlo, le tomamos tomografía y ya se veían las imágenes de vidrio despulido, pues. En un escenario susceptible, vulnerable, un paciente a lo mejor que no le iba a dar un COVID grave, que tuvo una situación de estrés adicional a la enfermedad, se agravaban los pacientes. Yo tenía pacientes jóvenes con insuficiencia respiratoria que habían llegado por otra cosa que no era COVID, pues ya le andábamos subiendo a los pacientes al piso 4 en ese Fíjense que creo que uno de los grandes problemas fueron estos limitados criterios operacionales para clasificar a los pacientes. Sí. Que les funcionaba del patrón. Si ustedes buscan prácticamente en México, si buscan patrón en México van a encontrar que está caducado, porque se compró miles de piezas y no se utilizaron porque no cumplían los criterios operacionales. Y ahorita el patrón que se está usando está caducado. Entonces, solo que lógicamente la COFEPRIS no se iba a fabricar sola y dijo que no había problema, que se podía usar todo este año aunque estuviera caducado. Entonces, es el que se está utilizando. Si ustedes van a una clínica familiar y dicen que tienen COVID, se los dan ahí, porque hay, pero caducado. Prácticamente todo el patrón del país está caducado. Sí, porque ¿Es eso o pagar? Creo que está en 11,000 pesos.
el que traen de Estados Unidos, que está con su ingreso no carga. Sí, porque en ese contexto no nos hacían la prueba, sino la pedían neumología. Entonces tenías que pedirle interconsulta de neumología y que en neumología te diera el visto bueno para que le hicieran la prueba al paciente. Y a veces, como dice el doctor, no cumplía el criterio operacional, pero luego tú decías, oye, pero pues oye, ve el infiltrado. El paciente llegó sin nada y ve lo que está ahorita. Nos pasamos mucho por la otra cara de la moneda. Tuvimos mucho COVID que se curaba con espiro y furo. Por el servicio de hemodiálisis, estaban subdializados, les hacían cualquier estudio más, algo de algo pulmonar y los infiltraron, ahí lo metían 7 o 8 días al área de COVID e incluso hasta compraba negativa. De hecho, las pruebas en los pacientes se las hacían nasal, estos salían negativos. Y ahí dicen, no tiene buen resultado, tiene un esputo. O tiene que ser pernos y es evolución para la sensibilidad de especificidad. Y otra cosa nada más es que ya la posición prono ya no fue específicamente en pacientes intubados, ahora ya está muchos protocolos donde pacientes con problema consciente y ha disminuido tanto la mortalidad como requerimiento de ventilación mecánica. Y ahorita yo creo que el que ha llevado, donde ha comparado diferentes terapias es cánulas nasales de alto flujo y pronados. No, lo que me tocó ver, bueno, obviamente las mismas que la de que a Blanco y a Abraham, que estábamos en el mismo hospital, pero bueno, en el servicio social lo que veías era que también me tocó ver las otras alteraciones del COVID, por ejemplo, que te hacen muchas embolias, pues, hacen tromboembolias, te hacen NBC, pero pues en un área rural pues no tenías forma de comprobarlo, ¿no? Pero tenías el paciente que estaba intubado, que había estado mejorando en el aspecto pulmonar y tenía un deterioro súbito con una taquicardia. Nada más en una ocasión parecían datos en el electrocardiograma de daño del ventrículo derecho, no de falla del ventrículo derecho, y con un deterioro al paciente súbito, pues que lo llevó a la muerte. Y un paciente también que nos hizo un EBC ahí en el área COVID, un tarahumano. De todas maneras, pues de aquí que lo pudimos mandar allá ¿cómo se llama? A Cotero. Ya se había deteriorado también. Pero hubo unos en la misma unidad, no sé, una serie de casos de infartos, ¿no? Sí. Asociados pues a los eventos protrombóticos y por ahí la situación de la anticoagulación. Algunos ya recomendaban sobre los niveles de dímero D, y luego la tendencia fue más al cuadro de si era moderado o grave, empezar a dar ya dosis plenas de anticoagulación, ¿no? Pero era muy controversial, pues, anticoagular a un paciente nada más por el número del dímero D o por el criterio de gravedad. Y todo el rollo de los esteroides, ¿saben? Que nos tocó hasta que le pasaron a la dexametasona, pero antes que empezaban, que no usaban no empezaban en el protocolo del MAT+. El MAT+, el 80, no me acuerdo. Bueno, tenías pacientes diabéticos que se hacían unos controles glucémicos horribles. Sí. Hasta que pasaron a la dex y ya se mejoró. Y luego después de todo eso, era otro que nos llegaban mucho, eran pacientes que habían tenido COVID, se habían atendido por fuera, les habían tumbado esteroides a lo bestia y empezábamos con su mucor. Sí. Organizar está para llevar, ¿no? Porque está Pues hasta ivermectina. Había un padrecito que llegó, no sé si te acuerdas, uno que llegó allá en la mamá, en el Obregón, era muy querido, era muy querido el señor. Hombre, llegó con una receta que le habían dado en la prueba, que híjole, además hasta le daban como 18 medicamentos, como 3 millones de esteroides. Y yo hacía la clora también. Se morían los pacientes de sangrado tubo digestivo. Pacientes que usaban. ¿Cómo se llama? El que usan para las heridas cutáneas. ¿Plata? No. Un spray. Microdacil nebulizado.
Bueno, pues eso es un escenario pues, que tuvimos de catastrófico, había falta de todo, no había medicamentos para hacer a los pacientes, ahí andábamos poniéndoles lo que podíamos, lo que teníamos, a veces quedamos sin nada. Y Diazepam en infusión porque no había, y pues todo el mundo estaba igual, pues, todo el mundo, no nomás México, estaba todo el mundo con falta de insumos y trabajamos con lo que teníamos, hacíamos lo que podíamos. Muchos pacientes salieron, muchos pacientes se nos murieron, muchas personas muy jóvenes. Y pues hay que estar preparados porque esto es algo que va a ser cíclico, muy seguramente se va a volver a repetir. Hay que estar preparados para eso.